Bienvenidos a Charlas Escépticas, donde analizamos las creencias, opiniones y mitos desde un punto de vista científico. En esta ocasión hablaremos sobre mitos y realidades en torno a los alimentos y la salud. Hoy tenemos como invitado a José Miguel Mulet Salor, profesor titular de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, investigador también en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, y divulgador también, escritor de varios libros sobre el tema como Comer sin miedo, Transgénico sin miedo, ¿Qué es comer sano?, Medicinas sin engaños y Productos naturales Bayatimo, entre otros, además de escribir en varios periódicos, revistas y blogs sobre divulgación científica. José Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Bienvenido. Existen muchos mitos en torno a la comida y hay mucha pseudociencia en torno a esto en la actualidad. Hay muchas modas como el gluten, los alimentos orgánicos, pero creo que el tema más polémico es el de los transgénicos, los organismos genéticamente modificados. Y usted tiene un libro sobre este tema. No sé si pueda explicarnos qué es un transgénico, cómo funciona, cómo se hace. A ver, un transgénico, por definición legal, es un organismo que lleva un trozo de ADN que proviene de otro organismo y que se ha introducido ahí por técnicas de ingeniería genética. Esto simplemente es un paso más en la mejora genética que hemos venido haciendo desde el origen de los tiempos. Lo que pasa que por algunos motivos un poco raros, específicamente para esta técnica y específicamente para su uso en agricultura, ha habido un rechazo por parte de algunas organizaciones. Pero a ver, ahora mismo con la vacuna de la COVID, todo se está haciendo con organismos transgénicos y nadie se está quejando. O sea que a partir de ahí hay un rechazo, digamos, puntual o a determinadas aplicaciones. Y aparte mucha ignorancia, ¿no? Porque desde siempre se han modificado los alimentos, porque... A ver, aparte de que desde siempre se han modificado los alimentos, por ejemplo, el maíz era una planta silvestre que se llamaba teosinte o teocint, que los antiguos aztecas domesticaron y no se parece en nada al maíz actual, que el maíz criollo, que el maíz antiguo, y lo que llaman variedades de maíz ancestrales no son variedades naturales ni silvestres, son variedades domesticadas que en muchos casos igual pueden tener 50 o 60 años. O sea, claro, son simplemente variedades antiguas, pero tan artificiales como las actuales. Es como decir, no, yo no quiero un coche automático, quiero tener un modelo de toda la vida tradicional y te compras un Forte, ¿vale? Lo único que tienes es un coche viejo. No te dice que sea mejor que los coches actuales. Claro. Y eso pasa también con el plátano y el tomate y muchos alimentos que hoy en día conocemos tal cual y no son así. Eso pasa con todo. Claro. Porque vete a algún espacio natural y mira a ver cuántas plantas comestibles encuentras. Vas a tener que buscar muchísimo y no vas a encontrar ninguna planta con unos frutos enormes y preciosos porque cualquier animal se los va a comer. Es decir, en la naturaleza, las plantas para poder propagarse tratan de proteger la semilla, de hacerla dura, de hacerla resistente. En el proceso de domesticación, lo que hemos hecho es seleccionar para que, digamos, quitaran el programa natural e hicieran apetitosa la parte que nos interesa a nosotros. ¿Cuál es el resultado? Que sin la intervención humana esas plantas se extinguirían. Es decir, ahora mismo una variedad de maíz híbrida, sin alguien que coja la semilla, la separe y coja el grano y lo plante, si tú dejas el elote con la funda, se pudre, no puede propagarse por sí misma. Pero en cambio coges un cereal silvestre y son estas semillas que soplas y se desperdigan. Claro, es que no es lo mismo una planta en la naturaleza que una planta de cultivo. Y lo mismo con los animales. ¿Tú te crees que si tú sueltas una vaca o un cerdo en la selva va a crear un problema en la biodiversidad? El problema será para el pobre animal. Están completamente domesticados.
Sí, a ver, una vaca en la selva no podría sobrevivir, porque el primer jaguar que se la encuentre esa noche disfruta. Claro. Y aparte que ya están tan acostumbradas que ya, ya saben en dónde está la comida y ya no sabrían buscar y demás y No, estarían en problemas. No son animales adaptados para ello. Claro. Esto es como un gato. Tú, un gato que está acostumbrado a que le pongas la leche todos los días, en la naturaleza lo más probable es que acabe quizás incluso por otros gatos, digamos, asilvestrados. Claro. ¿Y de dónde a lo mejor no podremos encontrar el origen específicamente, pero de dónde viene todo este movimiento contra los transgénicos? Es una circunstancia, una serie de circunstancias que fue en los años 90 que los grupos ecologistas europeos, digamos que buscaban alguna campaña nueva, porque ya se había amortizado la campaña de las nucleares, se había amortizado la campaña de las ballenas y empezaron, digamos, a montar ruido con esta tecnología. A esto hay que sumar que la primera compañía que tenía la tecnología lista era una compañía americana, Monsanto, con lo que las compañías europeas tipo Bayer, BASF no podían hacerle frente. Por lo tanto, cuando vieron que había ruido en contra de Monsanto, les pareció de maravilla. Digamos que se inhibieron completamente y cuando empezaron a poner leyes muy estrictas, pensaron que eso les iba a proteger el mercado y que les iban a venir bien. A la larga se ha visto que fue un error, porque cuando ellos han querido meterse en ese mercado, han visto que tenían un marco legal que no les permitía hacer nada. Un marco legal que ellas mismas propiciaron. Y luego ya el golpe definitivo fue la crisis de las vacas locas en el año 2000, con el que la gente se asustó mucho por el tema de la comida. Decir que esto ha sido básicamente europeo y que después de Europa se ha traspasado a Iberoamérica, pero en Estados Unidos, en China, en Asia, prácticamente esta campaña no ha existido. Ha sido una cosa más bien cultural de determinados países. Y bueno, hay países donde prácticamente había desaparecido, justamente ahora México no, por todo el tema de Álvarez Builla, que es como una cosa muy suya propia. Curiosamente ella, toda su carrera investigadora la ha hecho utilizando transgénicos, o sea que ella sí que los puede utilizar, pero los agricultores no, es una actitud un poco rara, pero bueno. Es uno de esos casos en los que un científico se deja llevar por la ideología, ¿no? Sí, bueno, entonces deja de ser científico. Y aparte se lo quiere imponer a los demás. O sea... Sí, pero a ver, si uno mira, yo sobre la carrera científica de Álvarez Builla no puedo decir nada. Lo único que puedo decir es que la envidio mucho. Ojalá yo hubiera publicado tanto como ella. Pero si yo miro sus publicaciones, que son todas de biología molecular de plantas, utiliza plantas transgénicas para esas investigaciones. Y curioso que ella sepa que todas las plantas son transgénicas y aún así está en contra. Pero o sea que la herramienta que ella ha utilizado para hacer una carrera científica no la pueden utilizar los agricultores. Bueno, ya hay política y otros temas metidos, ¿no? Y bueno, y precisamente mencionó a Monsanto y precisamente es como el diablo para los transgénicos, ¿no? Y hay una sustancia que es glifosato, ¿no? Toda historia necesita un malo carismático. Sí. ¿Qué sería Star Wars sin Darth Vader? Claro. O Harry Potter sin Voldemort. O James Bond sin Spectra, la asociación del mal. Entonces, cuando tú construyes una historia y quieres hacerla emocional, porque el mensaje que vende no es el científico, porque desde el punto de vista científico no hay debate. Tú tienes que vender un mensaje emocional. Entonces, el mensaje emocional es un malo muy malo y un bueno muy bueno. Entonces, el malo muy malo es la gran corporación Monsanto, que es una corporación de gente mala, de tal. Y el bueno muy bueno son los que van con el chaleco verde abordándote por la calle o con la Zodiac detrás de los balleneros. Entonces, esa es la historia que han construido. Luego, claro, la realidad es lo que es. En la vida real, igual la Cenicienta era tonta y la madrastra pues tenía alguna cosa buena. Pero claro, no es un discurso que quieras vender. En la vida real, Monsanto es una empresa que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, como cualquiera, pero no es una empresa
especialmente poco ética si la comparamos con otras. A ver, no es una empresa, por ejemplo, monopolística, como muchos han dicho. Es más cerrado el monopolio de sistemas operativos de ordenador que el de empresas de semillas, por poner un ejemplo. Es decir, ahora mismo tus datos, ¿en manos de qué empresas los puedes poner? Windows, Apple y Linux y Android. Claro. ¿Cuántas empresas de semillas hay? Cientos. Cientos. Y Tú puedes universidades. comprar tus semillas en la empresa que quieras. Nadie te obliga. Bueno, de hecho, Monsanto ya no existe, la compró Bayer. Precisamente lo que iba a mencionar, Bayer acaba de comprar Monsanto hace como unos años. Sí. ¿No? Y esta sustancia que tan atacada, el glifosato, que dicen que causa cáncer y todo eso. Eso es una forma de aprovechar la historia que has construido. Es decir, el tema del debate de los transgénicos es interesante desde el punto de vista sociológico o incluso desde el punto de vista de las escuelas de cine, sobre cómo hacer un guión, porque es un guión de cine, prácticamente, y sigue los pasos de una narrativa para contar una buena historia que puedas vender a la gente. El glifosato es un herbicida que se descubrió en los años 70, que se estuvo utilizando con patente de Monsanto hasta el año 2000, que en el año 2000 la patente caducó porque las patentes tienen 20 años de explotación y que cuando caducó ahora mismo es una molécula libre. Yo si quiero puedo hacerme una fábrica de glifosato y no tengo que pagarle royalties a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay royalties, lo que pasa es que es muy barato. Entonces, tiene mucho uso porque es muy barato, pero además tiene otra ventaja. Es una molécula que se degrada en el medio ambiente y es una molécula que no es muy tóxica. ¿Por qué? Porque inhibe específicamente una ruta metabólica que solamente está en plantas. Por lo tanto, la toxicidad para plantas es muy alta, pero para animales es muy baja. De hecho, es menos tóxico que la aspirina o que la cafeína. Si ha tenido éxito, es porque una de las cosas que les gustaba a los agricultores es que era muy poco tóxico, porque todas las alternativas que tenían antes eran muchísimo más tóxicas. Ese ha sido uno de los secretos del éxito. ¿Qué pasa? Una de las variedades transgénicas más utilizadas es las plantas transgénicas tolerantes a glifosato, que permiten hacer siembra directa. Siembra directa es que tú echas la semilla, echas el herbicida y te olvidas. Mientras que si no tienes semillas tolerantes, tienes que hacer un tratamiento previo y luego tienes que hacer seguramente más tratamientos después de haber sembrado. Claro, han estado hablando mal de los transgénicos, Nada de lo que han dicho se han cumplido. Como han dicho que los transgénicos son cancerígenos, no era verdad. Han dicho que dan problemas para el medio ambiente, no era verdad. Dice, pues cambiamos el discurso y el problema ya no son los transgénicos, es el herbicida que se utiliza con los transgénicos. Hay una cosa muy curiosa y es que ahora mismo Argentina ha desarrollado una variedad de soya resistente a sequía y lleva también una tolerancia a herbicida, pero no es glifosato, es glufosinato, que no tiene nada que ver, es un herbicida diferente, también es un herbicida bastante utilizado. Bueno, pues ya hay científicos entre comillas, científicos / ideólogos, diciendo que no, que el herbicida malo es el glufosinato. Y hombre, y entonces estos 20 años que se hablaba de glifosato, ¿qué pasaba? ¿Que os habíais equivocado o qué? Claro. No, pues es que al fin de cuentas siempre va a haber alguien que se trague alguna de esas mentiras y que lo siga, ¿no? Y aparte, pues van a vender la idea, es la idea, vender la idea. Y que más personas lo siguen. Siempre habrá un malo. Siempre habrá un malo. Siempre. Y cuando llegue otro, será el otro. Así que. Sí, la cuestión es echarle la culpa a alguien. Claro. Y por ahí hay un estudio fraudulento de un señor llamado Seralini, ¿no? Sobre...
A ver, Seralini es un señor, es un científico mediocre, y esto de la misma forma que te digo que Elena Álvarez Builla como científica es buena, con la misma objetividad te digo que como científico es muy mediocre. ¿Por qué? Solamente tienes que ver su productividad y sus artículos. Son bastante bajos y bastante discutibles. Insisto, cosa que con Álvarez Builla no te voy a decir. El tema es que, a ver, cuando uno es consciente de sus limitaciones, dice, pues voy a ser el líder del subgrupo. Es decir, yo no puedo ser un gran divulgador científico, pero si digo que la Tierra es plana, voy a ser el líder de los que digan que la Tierra es plana, porque no hay nadie más idiota que yo que diga esto. Pues Seralini encontró su nicho de mercado y su fuente de financiación, porque ha recibido muchísimo dinero de gente que le pagaba por oír lo que ellos querían oír. Organizaciones ecologistas, fundaciones relacionadas con organizaciones ecologistas, cadenas de supermercados francesas importantes que estaban haciendo lobby en Europa en contra de los transgénicos, etc. Entonces, él ha publicado artículos que en general no se ha creído a nadie, porque daba igual el tema que investigara. La conclusión era el transgénico siempre es malo. Independientemente. De hecho, luego, por supuesto, empezó a decir que lo malo no era el transgénico, que era el glifosato, como iba diciendo la moda, y de hecho llegó a publicar un artículo sobre un remedio homeopático contra el envenenamiento de glifosato. Artículo subvencionado por una empresa de homeopatía. Yeah. Como todos sus artículos. Vaya. Con lo cual es un científico al mejor postor. Otro de los de las modas recientes son los alimentos orgánicos. Y ya les ponen la palabra orgánico y simplemente hasta aumenta su valor en el mercado, ¿no? Porque ay, es orgánico. Igual que con los transgénicos, pero estos productos realmente son más sanos o más amigables con el ambiente. A ver, ni una cosa ni la otra. Un alimento orgánico simplemente es un alimento que produces en unas determinadas condiciones. Condiciones en las que se supone que no has puesto pesticidas sintéticos. Puedes utilizar de origen natural. ¿Son más sanos? Hombre, no creo yo que porque cultives un tomate de una manera o de otra el resultado vaya a ser mejor o peor. Porque al final es la misma semilla y es la misma planta. Sí que es verdad que cae la producción principalmente por falta de fertilizantes o por falta de herramientas contra plagas. Por eso son más caros. Pero sanos no hay ningún estudio serio que lo diga. Y esto se basa mucho en la falacia naturalista, ¿no? De que todo lo natural es bueno y todo lo artificial es malo. Es algo que utilizan mucho todas estas personas. Sí. El problema es que por ser de la naturaleza algo no es mejor. Por ejemplo, el veneno de serpiente es natural. Y eso no quiere decir que sea bueno ni que sea sano. No sé, las tarántulas, los escorpiones, los hongos que causan... ¿Qué? Los hongos que causan... Ajá. ¿Sí? La semilla del Brasil, no sé si la conozcan. No, esa no, pero no suena bien. No, es una semilla que utilizan, ¿cómo diría? No es del Brasil, creo que le llaman. Es una semilla que utilizan para bajar de peso, pero es tóxica y es una semilla de un árbol, pero la utilizan para bajar de peso. ¿Pero te mueres delgado? Sí. Por lo menos dejas un bonito cadáver, ¿no? Un cadáver en su peso ideal, pero todo natural. Otra moda reciente son los productos sin gluten, el gluten free. No sé, corríjame si me equivoco, pero ¿existe una intolerancia al gluten? Sí, existe. Pero hay muy poca gente, ¿no? Que realmente es intolerante. A ver, existir existe. Y en algunos casos puede llegar a ser muy grave. El problema es que se tiene que diagnosticar bien. Y para diagnosticarlo bien hay que hacer una biopsia del intestino, algo que no es muy agradable, pero bueno, es un procedimiento médico, no voy a entrar en detalles de cómo se hace. Y
el médico tiene que certificar que realmente, porque uno de los problemas que tiene cuando tienes la enfermedad celíaca, en los casos graves, es que tu propio sistema inmune ataca las microvellosidades del intestino. Okay. Y eso dificulta la absorción de alimentos y causa un montón de problemas. Claro, ese problema es que lo sufre, hay gente que lo sufre, pero es un porcentaje relativamente pequeño. El problema es que ahora está de moda que la gente se autodiagnostique celiaquía. Entonces, claro, una persona que no tenga intolerancia al gluten, pero que siga una dieta sin gluten, en principio no le va a suponer ninguna mejora para la salud, ni va a notar nada. Simplemente va a ser una persona que le va a ser más caro comer, porque una dieta sin gluten es muy cara. Y aparte, pues se puso de moda, ¿no? El hecho de comprar productos orgánicos y gluten free. Sí, es lo que os he dicho ahora de las narrativas. Siempre hay una narrativa de buenos y malos que sirve para vender una historia. Entonces, ahora el gluten es el malo y la lactosa también es mala y los orgánicos son buenos. Pero es que en la realidad no, el mundo no es de buenos y malos, es de muchos colores de gris. Yo leí por ahí que no era específico, pero que se trataba de una forma como antes los pobres no tenían acceso a la carne y entonces pues entonces los ricos eran los que tenían acceso a la carne y la carne era la mejor. Luego después los pobres tuvieron acceso a la carne y ya los ricos dijeron, no, pues ahora vamos a comer orgánico y más gluten free y demás porque es más accesible para nosotros. A fin de cuentas es ponerle una palabra a un producto, porque yo sí tengo acceso a eso y tú no. O sea, es para diferenciar un poco las... Al final son, digamos, símbolos de estatus. Es decir, tú puedes tener un carro caro, aunque realmente pudieras ir andando a la mayoría de sitios. Pero claro, el carro no es una utilidad. El carro es para decirle a la gente que tú puedes permitirte ese carro. Claro. Es un símbolo de estatus. Y consumir orgánico se ha convertido en un símbolo de estatus. Porque ¿qué tipo de gente consume orgánico? Gente de clase alta. ¿Por qué? Porque es muy caro. Sí. Esa gente es mejor, está más sana. Normalmente está más sana, pero también aquí tiene el truco. Normalmente la gente que consume orgánico es gente que suele preocuparse más por la salud. Gente que, como es de clase alta, puede ir a un gimnasio, puede hacer deporte, porque claro, una persona que trabaja 12 horas al día, dile que vaya a casa y se ponga a hacer deporte. Claro. Es complicado. Y ahora que la mayoría de trabajos son sedentarios, el problema es que la obesidad y la mala alimentación están en las clases bajas, porque claro, dirían, a mí también me gustaría pertenecer a un gimnasio de élite, o a mí también me gustaría no trabajar y poder estar haciendo fitness todo el día. Claro. También está mucho de moda el veganismo. Y hay gente que es se vuelve hasta fanática. Pero ¿realmente es más sano ser vegano o ser vegetariano? A ver, esto tiene truco. Vas a encontrar muchísima gente que te dirá que desde que se ha pasado una dieta vegana está mucho más sana, ha perdido peso, le han bajado los niveles de colesterol y tal. Y te digo la verdad, esta gente tiene razón. ¿Por qué? A ver, no es que esta gente haya pasado de una dieta omnívora equilibrada a vegano. Normalmente la gente que tiene estos cambios tan radicales tenía una dieta horrible en general. No solamente por la carne, sino por la dieta como todo. Si tú estás yendo al McDonald's, tomándote los batidos de Starbucks, estos que son animaladas, con nata y con todo, y de repente pasas a una dieta vegana, obviamente tu dieta ha mejorado. Y obviamente tus niveles de salud han mejorado. ¿Podrías pasar de esa dieta mala a una dieta buena que incluyera carne y también mejorarías? La respuesta es sí. Lo que pasa es que, claro, a veces ese paso al veganismo realmente es un paso a una dieta mejor. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de la dieta vegana? Una dieta vegana puede ser una dieta perfectamente aceptable, supervisada por un buen dietista. ¿Por qué? Porque sí que puede tener carencias, principalmente vitamina B12, que hay que inyectársela.
partimos de esa base, ya no es una dieta buena. ¿Por qué? Porque una dieta buena puede darte vitamina B12 y no tienes que ponerte inyecciones. Si no controlas esa dieta, además, puede haber otros problemas. Es decir, porque también pueden haber dietas veganas muy malas. Una dieta vegana muy mala puedes tener problemas de yodo, de hierro o de diferentes aminoácidos. Que sí que hay fuentes vegetales aceptables, no diré buenas, pero sí que diré aceptables, pero tienes que saber cuáles son y tienen que tener bastante presencia en la dieta. Pero claro, si haces una dieta vegana, digamos, a lo loco, pues no. Entonces, en general, una dieta vegana tiene ventajas de salud, es obvio, pero yo diría que siempre buscarán supervisión. En cambio, una dieta vegetariana o voláctea ya tiene más margen. ¿Por qué? Porque la leche y los huevos te dan vitamina B12 y te dan, digamos, proteínas de alto valor biológico, y entonces eso te permite más margen de maniobra dentro de la dieta. Y es que realmente tenemos una muy mala educación en la alimentación. Nunca nos enseñan sobre los alimentos, o simplemente aprendemos a comer como nuestra abuelita nos enseñó, como nuestra mamá nos enseñó a comer, y ya no sabemos si es bueno o malo, o si tenemos una buena o mala dieta. Simplemente comemos así y ya, ¿no? Sí, luego el problema es que la dieta de la abuela no es que fuera mejor o peor, es que la abuela hacía lo que podía. No sé, las abuelas en mi país pasaron mucha hambre por la posguerra civil. Claro. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Y aparte, pues, obviamente los tiempos cambian y ya no es la misma ni forma de vida, ni muchas cosas que cambian. Luego hay otra cosa que también se dice, que las abuelas comían mejor. A ver, un experimento mental. Si yo me imagino a mi abuela, que falleció hace ya unos años, cuando ella era pequeña, que serían los años 40 del siglo XX, que es cuando nació mi padre. Mi padre nació en el 44. Yo me imagino a mi abuela en el año 40-41, antes de ser madre. La cojo y me la traigo a un supermercado en la actualidad. Yo creo que se desmaya. Sí. Yo creo que se pone a probarlo todo. Y si le digo, ¿quieres volver a tus años 40? Me dice, por aquí. Con el hambre que pasaban. A ver, hay que tener en cuenta que hambre ya no es solo el número de calorías. Hambre también es la variedad de alimentos, de nutrientes. En muchos países, en la actualidad, donde la gente ingiere suficientes calorías, el problema es que faltan vitaminas porque no hay suficiente variedad de alimentos. Años 40 del siglo XX, cuando no existía el frío industrial, existía pero se utilizaba muy poco. Cuando no existían los métodos de conservación de alimentos, la comida sí sería toda orgánica, pero era de temporada y se comía lo que se podía y lo que había, porque no había más. Y de hecho, en muchas zonas agrícolas la dieta era monótona porque no había otro tipo de alimento. Claro. También existe la dieta keto o la dieta cetogénica. También ahorita está muy de moda. Yo no se la recomendaría a nadie. Otra cosa es que sí que hay estudios que demuestran que una persona sana, insisto en lo de sana, bajo supervisión médica, vale, es generar su cuerpo estrés, pero si la persona está sana, no tiene por qué pasar nada. Una dieta cetogénica es convencer a tu cuerpo que eres diabético, básicamente. Porque la respuesta que se genera es la respuesta que se genera en una diabetes. ¿Qué pasa? Que uno de los efectos de la diabetes son las pérdidas de peso rápidas. Eso es lo que se busca en la dieta keto. Claro, también tiene muchos más efectos que son nocivos para el cuerpo, porque tener una diabetes no es estar sano. Entonces, digamos que tú pones a tu cuerpo a una presión, y es que la presión es la falta de azúcares. Eso es lo que se llama dietas disociativas. Sí, pero a fin de cuentas, privar a tu cuerpo de ciertos azúcares, o aminoácidos, o proteínas, lo sometes a un estrés, ¿no? Y
Sí, a ver, realmente se pierde peso y como una solución de emergencia, porque por ejemplo tienes una boda y quieres lucir guapo o guapa, vale. ¿Cuál es el problema? Tu cuerpo lo va a notar. Por ejemplo, un efecto secundario muy típico de estas dietas es una fatiga extrema. Es decir, la gente que sigue estas dietas es bastante frecuente que no puedan hacer nada todo el día porque se sienten cansados continuamente. Claro, eso es por la falta de azúcares. Luego, además, se pierde peso, también se pierde bastante masa muscular. O sea, que una persona que haga deporte, lo que le pasará es que va a acabar perdiendo masa muscular y sus resultados deportivos van a bajar. Y está muy de moda, precisamente entre artistas, sobre todo, ¿no? Sí, bueno. De moda para que bajan de peso muy rápido en 1 o 2 semanas, pero sin supervisión, pues también es muy peligrosa, ¿no? Y otro tema en el que usted ha escrito es sobre las terapias alternativas. También están mucho de moda, sobre todo ahorita, por ejemplo, que está mucho también de moda el movimiento antivacunas. ¿Cómo funciona una vacuna? Para que la gente también entienda, porque es lo que todos esperamos en este momento, que ya salgan las vacunas contra el COVID. A ver, hay diferentes tipos de vacunas, pero en general una vacuna es algo que se parece a lo que causa la enfermedad, pero no es lo que causa la enfermedad. Es decir, puede ser incluso una proteína, puede ser, es lo que se llama un antígeno. Entonces, tú te expones a eso que se parece a lo que causa la enfermedad para decirle a tu sistema inmune que reaccione y que prepare anticuerpos de forma que si te expones a la gente que causa la enfermedad, tu sistema inmune ya está preparado, tenga más herramientas y sea capaz de afrontar la enfermedad o de afrontarla de forma leve. Mientras que si no estuvieras preparado, pudiera ser que el antígeno acabara contigo. El antígeno no, perdón, el virus o la bacteria. Y hay mitos, ¿no? También muy populares, como que causan autismo y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, lo de que causan autismo, más que un mito, fue un fraude. Fue un fraude de un médico que publicó un artículo diciendo esto cuando este médico se sabe ahora que estaba aliado con un bufete de abogados que quería demandar a las empresas que producían estas vacunas por cifras multimillonarias. Entonces esto directamente no es que sea un mito, es que fue un engaño. A fin de cuentas un negocio, ¿no? Sí. Pero estaban ahí. Al final, de muchos bulos y de muchas tonterías sigue el dinero. Habéis mencionado a Seralini. Seralini es que es muy obvio que él simplemente está vendido al mejor postor. El caso este de las vacunas y el autismo fue otro caso muy obvio, muy estudiado y muy publicitado. Tampoco es que te esté diciendo una exclusiva. Claro. Pero aunque se lo digas a la gente antivacunas, ellos están fanatizados con este movimiento. A ver, el problema es que si una persona ya está convencida de algo, por muchos datos que le des, le va a dar igual. Ella ya tiene su postura. Y luego el problema es que Internet es como la mayor falacia de confirmación. Es decir, en Internet tienes toda la información, pues al final solo vas a fijarte en la que confirma lo que tú ya pensabas de antes. Y el resto lo vas a ignorar. Claro, porque no falta el que dice, es que dice lo que yo creo, entonces debe ser verdad porque es lo que yo creo, es lo que yo pienso. O la falacia YouTubium, me da igual lo que digas, yo vi un vídeo en YouTube. Claro. Tiene que ser verdad. O pregunta sus fuentes y dicen, lo vi en YouTube, un video, o una persona en YouTube lo dijo. Y te muestran, es que este es un investigador y ves quién es el investigador y no, es un donadie que ya se hace videos en YouTube. Sí, la falacia YouTubium que ya solamente superado por la falacia del WhatsApp. Me llegó en una cadena de WhatsApp, tiene que ser verdad. Muy típico en las tías, ¿no? En las tías, sí. Mamás. Y ahorita precisamente con lo del COVID hay mucho, bueno, sobre todo en Latinoamérica se puso mucho de moda el dióxido de cloro, supuestamente como cura y hemos escuchado que incluso es muy peligroso tomarlo.
pero la gente lo defiende a rajatabla. El dióxido de cloro es lejía y es un fraude creado por Kalker y Jim Humble. Básicamente es un negocio de una gente. Y que para lo único que sirve es para blanquear papel o como desinfectante de piscinas. Nada más. Pero ellos dicen, ponle una gotita al agua, tampoco le vas a poner 1 o 2 gotitas, o sea. Y dicen que tienen miles de testimonios que... Sí, bueno, a ver, testimonios hay de lo que quieras. También hay miles de testimonios de gente que se ha curado por la fe, incluso por la fe que quieras, da igual la religión. De cualquier religión vas a encontrar miles de testimonios de gente que se ha curado por su fe, sea la que sea. Así estén en el hospital y estén recibiendo tratamiento, fue gracias a Dios y fue gracias a que lo pidieron, ¿no? Sí, digo yo que ya puestos Dios, lo que podría haber hecho es más medicina preventiva, haber evitado la enfermedad. Claro. Pero es que fue en China. Ahí no ya. Sí, y ahorita el dióxido de cloro lo defienden, pero pareciera que de verdad hay estudios científicos y demás porque lo defienden. Bueno, si no crees, pues tú no lo uses, pero yo sí lo voy a seguir usando y se lo doy a mis hijos y se lo doy a mi madre y se lo doy y todos lo consumimos en mi casa, así como... Y lo peligroso es que hay hasta políticos que ya lo defienden y lo promueven. Sí, a ver, aquí en España estuvo de moda hace unos años. Yo creo que esto pasa un poco como Rocío Dúrcal o José Luis Perales, ¿no? Que cuando empiezan a pasarse de moda en España van a Iberoamérica para una segunda juventud. De hecho, porque Kalker aquí estuvo en la cárcel en Europa, ¿no? Kalker estuvo en la cárcel, ¿no? En Europa, creo. Sí, Kalker estuvo en la cárcel y aquí había un famoso agricultor / vendedor de pociones mágicas llamado Josep Pàmies, que también lo estuvo promocionando mucho, pero que ya no se atreve porque ahora ya tiene bastante rechazo social y ya la gente creo que un poco se ha dado cuenta. Sigue teniendo sus acólitos, pero ya le cuesta mucho llegar a grandes públicos. Yo diría que aquí más o menos la época esa ha pasado. Supongo que por eso habrán migrado todos a Iberoamérica. Porque ya no pueden vender allá la idea y entonces hay que encontrar nuevas tierras en donde me escuchen y en donde pueda vender mi idea. El efecto Rocío Dúrcal. Ese es nuevo, no lo conocía. Muy sí, bueno. Cuando ya no vendes en España te vas a México. ¿Sabes cuánto hizo igual? Claro. También la homeopatía. Bueno, ya no está tan de moda, pero también es un negociazo y su base principal es el rechazo a la medicina tradicional. Y mucha gente también lo defiende en base a eso. A mí me funcionó. A ver, sí, yo a todos los que dicen a mí me funcionó, yo les digo que la próxima vez que vayan al dentista pidan anestesia homeopática y que me cuenten si les funciona o no. Claro. Oye, es método científico. Es algo que he visto con la gente que defiende mucho las terapias alternativas. Cuando les menciono, es que no es que el hecho de que a ti te haya funcionado, que tú creas que te funcionó, no significa que realmente funcione, claro, ni que tenga sustento científico. Porque necesitas un estudio de doble ciego, ¿no? No, y luego de un caso particular no puedes sacar conclusiones generales. Porque esa persona tomó homeopatía, pero ¿y qué más tomó? ¿Y qué enfermedad tenía? Porque hay muchas enfermedades que son episódicas, que tienen subidas y bajadas. Si en el momento que estás peor, digamos que por ejemplo es una gripe. La gripe, salvo la vacuna, una vez has tenido gripe no hay tratamiento. Lo único que hay es alivio de síntomas. Si la gripe dura 7 días y al cuarto día te tomas miel con limón, homeopatía, rezas a San Blas, lo que quieras, a los 7 días te habrás curado, porque una gripe normalmente dura 7 días. Entonces, claro, cuando te cures dirás, esto ha sido por cualquier cosa. Si es que la gripe, aunque no hubieras tomado nada, se hubiera ido igual. Otra cosa es que igual algo de lo que has tomado te ha aliviado los síntomas, pero no te ha curado la enfermedad. Y es que es tan fácil, como simplemente decirle, ay, mira, es que hice esto y
la gente se lo traga, la gente se lo cree, la gente lo sigue haciendo. Y luego está el sesgo de selección. Yo, por ejemplo, y esto me pasó a mí, de una persona que me dijo que tenía un amigo que se había curado un cáncer tomando guanábana. Ah, sí, eso sí lo he escuchado. De hecho, hasta hay una cadena por ahí, los nuevos, el nuevo tratamiento con guanábana y pruebas, les curan el cáncer y no sé qué, ¿no? Dijo que lo había visto por internet y tal, y yo, pero bueno, además de la guanábana, seguía yendo al médico, sí, y se operó y se hizo la quimioterapia y tomó guanábana. Pero fue la guanábana. O sea que fue la guanábana, la operación y la quimioterapia no hicieron nada, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Y estaba convencida que se había curado el cáncer con la guanábana. El hecho de que se hubiera operado y que hubiera hecho quimioterapia era como secundario. Eso fue un poco por hobby. Porque la familia le insistía, que si no... Claro. Y es algo muy común, ¿no? Que toman todos esos tratamientos, pero se lo atribuyen a la terapia alternativa. Sí. A ver, mira, aquí hay un caso muy parecido, que una persona, cuando la crisis del ébola, repatriaron a un misionero español que se había contagiado y luego contagió a una enfermera. Tuvieron que cerrar una planta, le pusieron un tratamiento experimental, probaron varias vacunas y al final la enfermera sobrevivió. Y nada más sale, dice que le da las gracias al apóstol Santiago. Y, hombre, digo yo que todo el tratamiento que te pusieron habrá tenido algo que ver, ¿no? Aunque sea un poquito, gracias. O preguntar, ¿dónde estaba el apóstol cuando te contagiaste? Exacto. Y precisamente ahora, hablando de religión, usted en España creo que no es tan, no hay tanto fanatismo en torno a la religión como aquí en Latinoamérica. No sabría qué decirte. A ver, España sigue siendo un país mayoritariamente católico. Más que nada porque todas las demás religiones durante el franquismo estuvieron prácticamente prohibidas o medio autorizadas, pero sin ninguna posibilidad de hacer manifestaciones públicas. Vamos, a efectos prácticos, prohibidas. Claro, cuando ya es obligatorio y todo el mundo es igual, pues no necesitas, digamos, hacer exteriorización, porque quieras o no, ya perteneces al club. No hay más. Y de hecho pagas la cuota, porque la estamos pagando todavía de nuestros impuestos. Sin embargo, si tú comparas, por ejemplo, la Constitución española o muchas leyes españolas con las de cualquier otro país, es decir, la presencia de la Iglesia Católica en la vida sigue siendo bastante... Es decir, que hay un fanatismo a nivel legal, hay un fanatismo de altas esferas. Y sí que es verdad que ahora sí que cada vez con el ascenso de los partidos de ultraderecha, cada vez, digamos, hay más manifestaciones. Ahora también tenemos mucha inmigración musulmana que nunca hemos tenido, pero bueno, si la economía va bien es normal. Entonces ahora también hay una especie de reivindicación de las raíces cristianas de Europa y tal. En fin, digo yo, a ver, si España fue durante 8 siglos musulmana, la misma tontería pueden decir ellos, pero bueno. Y allá todavía dan clases de religión en las escuelas, ¿no? A eso me refiero, es decir, oficialmente es un país que no es religiosamente fanática, pero en todos los colegios públicos del Estado hay un profesor de religión pagado por el Estado y designado por el arzobispo. ¿No? ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí, claro. Es decir, el poder que sigue teniendo la Iglesia en la vida pública... Y bueno, hay unos concordatos con la Santa Sede, bueno, que hay unos acuerdos con la Santa Sede que obligan a que el Estado se haga cargo de muchos gastos de la Iglesia, etcétera. Y les dan dinero por cada fiel que esté registrado o algo así, ¿no? Sí. O sea que, y bueno, de hecho la Constitución menciona expresamente a la Iglesia Católica. Pero eso viene desde Franco. Sí. Qué interesante. Pues creo que para terminar, ¿qué nos podría aconsejar para no caer en todos estos mitos y estafas
en torno a la alimentación y la medicina? A ver, que la gente no se deje marear por etiquetas, por modas, por corrientes, por vídeos de YouTube, por cadenas de WhatsApp, que directamente coma más fruta y verdura, haga más ejercicio, coma más pescado y ante la duda que vaya un buen dietista nutricionista o un buen médico y que le plantee una dieta, pero que no sea una dieta con apellido. Es decir, no sea la dieta de no sé quién. Una dieta con apellido, huye. Tú pide una dieta equilibrada, con tantas calorías, con mayoría de fruta y verdura y con poca presencia de carne roja. Ya está. Qué interesante. Y fíjese que es difícil encontrar buenos nutriólogos. Aquí en México sí es difícil, porque hay mucha pseudociencia también. Aquí. Una vez nosotros fuimos a un nutriólogo y nos quería poner cositas en los oídos, según para bajar de peso. Y un láser en la lengua. Que según que magnetoterapia en los oídos. Y rayos en los ojos no se iba a poner, porque eso ya sería el X-Men, ¿no? Pero nos quería poner cosas así, y es muy común. Sí, bueno, es un buen indicador. Es decir, si no sabes si es un nutricionista o un tatuador o un experto en piercings, ya sabes que no es bueno. Si vas a poner una dieta y pretende hacerte un piercing, huye. Huye. O darte gotas, o venderte productos naturistas. A ver, si la dieta es buena, solo te tiene que dar alimentos. Es decir, cualquier suplemento, pastilla o algo que te tengas que comprar, es que la dieta no es buena. Son vendedores más que nutricionistas. Sí, exacto. Y bueno, hay cadenas que se dedican a esto, tipo Herbalife, Naturhaus, todo esto, que se dedican a vender suplementos, pues, en fin, yo digamos que no lo recomendaría. Sí, aquí en México el Herbalife tiene demandas por daños al hígado y cosas por esto. Pues ya está, yo eso desde luego no lo recomendaría. Y lo siguen recomendando, lo siguen vendiendo, y yo te voy a vender un producto y te voy a hacer bajar de peso y te voy a quitar el cáncer y la diabetes. Sí, lo peor es que encima sea vecino tuyo, porque como tienen un sistema de ventas piramidal que consiste en machacar a todos los vecinos. ¿A machacar el de más abajo? Sí, básicamente es en que te lo encuentras en el ascensor y hasta que no le compres 2 botes no te suelta. Sí. Bueno, pues al fin de cuentas es un negocio, ¿no? Yeah. Tienen que vender. Pero bueno. Creo que sería todo. Muchísimas gracias por la entrevista, José Miguel. A vosotros. Muy interesante, por lo menos, enterarnos un poco de cómo funcionan los alimentos, las modas, hablar un poco a nivel mundial sobre personas que opinan y ni tienen ni idea de lo que están diciendo. No más opinan por opinar, ¿no? Opinan porque tienen boca. Sí, exacto. Porque quieren dinero. Ya sabes que el que tiene boca se equivoca. Y para nuestros escuchas y la gente que nos ve en YouTube, no sé, ¿te pueden seguir en redes sociales o tu blog? En la que más activo soy es en Twitter, que es @jmmulet, con 2 M's juntas y una L. También tengo una red en Instagram, también la misma, @jmmulet. Ahí soy bastante activo en estas dos. Y tienes tu blog en Naucas, ¿no? Sí, jmmulet.naucas.com. Y les recomendamos sus libros. Transgénicos sin miedo, Comer sin miedo, ¿Qué es comer sano?, Medicina sin engaños. Todos esos libros son... por ahí el de transgénicos está muy interesante. Pues nada, espero que se los lean y les gusten. Y van a aprender mucho, van a aprender a diferenciar todas estas pseudociencias y mitos. Claro, y a cambiar la idea de lo que simplemente pues nos mete, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sin realmente leer lo que son los alimentos. Y sobre todo escuchen a los científicos, no se dejen llevar por los youtubers. Pues sí, y ante la duda siempre seleccionen bien las fuentes. Cuando alguien les diga algo, digan, ¿y esto en qué se basa? ¿Qué estudios han hecho? ¿Cómo lo saben? No se crean simplemente la afirmación. Claro.
Esperemos que así sean y que, por favor, intenten encontrar diferentes fuentes, no solamente la que le dijo la tía por WhatsApp. Exacto. Bueno, pues muchas gracias. O el vídeo de YouTube que vieron. Exacto. Claro. Muchísimas gracias, José Miguel. Ha sido un placer, muy interesante. Hasta ahora. Gracias, hasta luego. Venga, un saludo, hasta ahora.